Señora ministra, por su negligencia, por sus mentiras, por esconderse desde junio y no comparecer ante este Parlamento desde entonces, por su nefasta gestión de esta situación y por todos los hechos en los que usted ha sido partícipe que nos han traído hasta esta tragedia, usted está absolutamente incapacitada para ser comisaria europea y también para ser ministra de España. Y lo que es peor de todo, y es más bochornoso aún, es que el Partido Popular Europeo haya anunciado el voto favorable a su nombramiento como comisaria europea. Es una auténtica estafa y una vergüenza que debería hacernos sangrar a todos los españoles. Y, señora ministra, su fanatismo climático ha matado a más de 200 españoles. Usted conocía el riesgo de desbordamiento del Barranco del Pollo. Desde hace siglos en la zona se han reportado desbordamientos y tragedias. En el año 57, en el año 82, en el año 87. Y una de esas, la del año 57, motivó que se construyese una infraestructura, el reencauzamiento del río Turia, que a día de hoy es la que ha salvado miles de vidas en Valencia y a la propia Valencia ciudad de sufrir la devastación que han padecido los municipios del sur. ¿Y por qué estos municipios no tenían una infraestructura similar? Porque su gobierno conocía la peligrosidad de esta situación. De hecho, en el año 2004, su gobierno anunció la construcción de una presa en Cheste y, sin embargo, no hicieron nada. Usted misma, en el año 2011, aprobó una declaración de impacto ambiental de adecuación de la cuenca del Pollo, cuya finalidad es la reducción del riesgo de inundación. Es un fenómeno frecuente en los últimos años. La actuación se desarrolla en Aldaya, Chiva, Paiporta, Ribarroja del Turia, los municipios que son el epicentro. Señora ministra, usted conocía el riesgo, usted sabía que esto podía suceder. En la memoria dice literalmente: constituyen una de las zonas de mayor incidencia de inundaciones, como se ha podido comprobar con las ocurridas en octubre del año 2000. Usted lo sabía y lleva en el cargo desde el año 2018 y no ha hecho nada. ¿Cómo puede ser? La respuesta es simple: porque usted está cegada por ese dogmatismo climático, ese fanatismo climático que ha matado a más de 200 españoles en la zona de Valencia. Porque las políticas climáticas, la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo son un plan de despidos masivo también. Prohíben construir infraestructuras hídricas. También limitan a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, provocan el cierre de nuestra industria. Y el único partido que sale a oponerse a este consenso climático es Vox. Fue el único partido que votó en contra de esa ley de cambio climático, terrible para los intereses españoles. Es el único partido que se opone frontalmente al Pacto Verde Europeo y a todas sus leyes climáticas, porque son precisamente esas leyes climáticas las que prohíben la limpieza de los cauces de los ríos. ¿Sabe cuánto hubiera costado limpiar el cauce del Barranco del Pollo? 250 millones de euros, señora ministra. La mitad de lo que Sánchez ha anunciado que le regalará al Banco Mundial este lunes en Brasil. En el mismo sentido, su fanatismo climático también prohíbe a nuestras gentes del campo limpiar ya no los cauces del río, en este caso el matorral, los montes, y esa también es una fuente de grandes catástrofes, los incendios que padecemos en España. Y siguiendo esas leyes climáticas que repiten usted y sus ministros, que los ríos deben fluir libremente, sin intervención humana, ni siquiera permiten que se limpien sus cauces y amenazan con multar a los municipios que limpien los cauces. Es absolutamente surrealista, pues eso es lo que hemos visto aquí en Valencia. Ríos fluyendo sin intervención del hombre. La naturaleza desbocada, arrasando todo lo que encuentra a su paso. Su fanatismo climático, que prohibió las actuaciones que moderasen esto, es quien ha matado a más de 200 españoles. Y en esta tesitura, el Estado autonómico que ambos defienden ha fallado estrepitosamente. En Valencia gobierna el PP y en España el Partido Socialista. Los primeros, absolutamente incompetentes. Los segundos, unos malvados que se negaron a tomar las riendas del asunto cuando podían. Organismos, comités, confederaciones, CECOPIS, centralitas, avisos incluso en el Twitter, correos electrónicos. ¿Todo para qué? ¿Para qué? Una administración absolutamente hipertrofiada, esa España autonómica que por ti y por mí deja la casa sin barrera. Al final, los españoles abandonados, la EMET enviando avisos genéricos, incluso a través de Twitter, la Confederación Hidrográfica del Júcar, mensajes genéricos que se contradecían los unos a los otros en distintas horas. Esa Confederación Hidrográfica del Júcar, por cierto, que alivió la presa de Forata
sin aviso previo a los municipios afectados y con una incapacidad absoluta para prever las consecuencias de ello. Tanto es así que el municipio de Algemesí ha padecido terribles consecuencias por culpa de esto. La misma Confederación Hidrográfica del Júcar, por cierto, que está siendo investigada por motivo de esas mordidas que dirigentes socialistas cobraban a través de ella. En definitiva, ese Estado autonómico que es un fracaso porque cuando ustedes, señora ministra, usted, su ministerio, que tenía toda la información, viendo que el gobierno autonómico no hacía nada, lo que debían haber hecho era actuar. Y se han mantenido en una inacción absolutamente dolosa, porque desde el primer momento debieron adoptar la dirección única de todas las operaciones. Y no lo hicieron por cálculo político, porque, por cierto, en aquel momento estaban aquí repartiéndose el Consejo de Administración de RTV. Aquello sí debía ser urgente, porque todos hemos visto cómo ese Estado autonómico no hace más que tratar de traspasar las responsabilidades de los unos a los otros, pero en las cabezas de los españoles resuenan las palabras del presidente del Gobierno: si necesitan más recursos, que los pidan. Infame. Las palabras de la ministra de Defensa: a veces no se puede llegar a todo. Bueno, algunos voluntarios organizados en Arganda sí que llegaron a todo. Y lo cierto es que había una ley de seguridad nacional y una ley de defensa nacional, en concreto los artículos 15.3 y 16e de esta, que les hacían a ustedes responsables de asumir el mando único en caso de catástrofe, incluso en territorio nacional. Debían ustedes haber enviado al ejército y se excusan ustedes en las competencias. ¿Ustedes? ¿De verdad? Que han retorcido la legalidad y la legislación cada vez que les ha venido en gana. Ustedes que han declarado 2 estados de alarma inconstitucionales, que han metido a Pablo Iglesias en el CNI por la puerta de atrás, que han aprobado una amnistía inconstitucional, que condicionan las ayudas a la aprobación de los presupuestos. ¿Ustedes dicen que para enviar al ejército no tenían competencia? Vergüenza, señora ministra. Su inacción les hace culpables de que más de 200 españoles hayan perdido la vida, porque mientras los españoles se ahogaban en Valencia, Pedro Sánchez estaba en la India celebrando. Luego se fue a Azerbaiyán, después a Brasil. Tiene tiempo para todo, menos para los españoles. Usted, señora Rivera, estaba haciendo sus maletas rumbo a Bruselas, la directora de Protección Civil en Brasil, el secretario de Estado de Medio Ambiente en Colombia. Y cuando el presidente del Gobierno hizo el medio amago de aparecer por Valencia, lo único que hizo fue salir huyendo como una rata cobarde. Porque, además, los españoles se preguntan: ¿dónde acaban nuestros impuestos? ¿Cómo puede ser que el gobierno que más ha recaudado de la historia, que un gobierno que ha aprobado 81 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, ustedes que estaban ayer prometiéndole a Otegi y prometiéndole a Puigdemont cosas contradictorias con tal de aprobar una nueva subida de impuestos, cómo puede ser que ustedes se quejen de que no hay dinero? Porque los españoles, saqueados, asfixiados por su legislación fiscal, reciben, sin embargo, servicios y ayudas del tercer mundo, a veces incluso barrios enteros del tercer mundo. Así que no, su problema no está en la falta de fondos, porque tienen fondos para todo lo que quieren. Y de hecho, por cierto, anuncian ustedes unas ayudas de 15.000 millones de euros que, entre aplazamientos de pagos de impuestos, liquidaciones que esperan que hagan los ayuntamientos, o incluso a través del consorcio de seguros, quedan reducidos en unos 2.000 millones de euros de ayudas directas, teniendo en cuenta que los afectados por la DANA son unas 850.000 personas. Si hacemos una división, nos queda en unos 2.000 euros por afectado. ¿De verdad, señora ministra, creen ustedes que esto es suficiente cuando tienen ustedes dinero para todo? En el año 2022 enviaron 3 millones de euros a un ayuntamiento de Honduras. En el año 2022 también enviaron 3 millones de euros a un ayuntamiento de El Salvador. Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer le pagan 2,5 millones de euros. Esto fue el año pasado. La Asociación Mozambiqueña de Jueces le pagan medio millón de euros en 2022. La Dirección General de Aguas de Marruecos, 600.000 euros. La Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística recibe medio millón de euros de los impuestos de los españoles. En definitiva, son ustedes un auténtico desastre, señora ministra. Su fanatismo climático mata, porque ustedes conocían el riesgo y desde 2018, que lleva usted en el cargo,
Gobierno no ha hecho absolutamente nada. El Estado de las autonomías ha fallado y dejado abandonados a los españoles y ven lamentablemente cómo ustedes se pasan la pelota de los unos a los otros entre Cecopis, correos, avisos, sistemas automáticos, no automáticos, el Twitter o no el Twitter. Los españoles se han quedado absolutamente tirados y además de eso son ustedes culpables de malgastar el dinero de los españoles en conceder subvenciones a asuntos que nada les benefician y cuando de verdad hacen falta cuestiones importantes ustedes ni están ni se les espera. No es ya que usted no esté, no deba ser comisaria europea, es que usted no debería ni siquiera ser ministra del Reino de España. Muchas gracias.